Durante 8 meses al año, los ríos están cubiertos de hielo. La nieve que cubre la reserva llega casi a los 2 metros. En verano todo se derrite, inundando el río con miles de millones de litros de agua. Pero era el comienzo de la temporada, y Blake y Neil pronto divisaron algunos trozos de hielo que aún no se habían derretido. Blake, hielo. Oh, sí. Pensé que ya se habría derretido todo. Yo también. De hecho, cuanto más navegábamos, más hielo encontrábamos. Parece que esto va a seguir así. La corriente también comenzaba a tomar velocidad y Blake forcejeaba por controlar la balsa. ¿Crees que deberíamos detener esto? Intentaba ver más allá del recodo esperando divisar la ruta que debíamos seguir. Y en ese momento comprendí que en realidad nosotros no podíamos decidir qué camino tomar. Totalmente fuera de control, los hombres fueron arrastrados por la corriente. Debemos detenernos y parar esta cosa. Lo intento, pero no puedo aminorar la velocidad. Vamos muy rápido, Blake. Aminora. ¡No puedo hacerlo, papá! ¡Sujétate! ¡Sujétate! En ese momento estábamos aterrados y todo pasó tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar en nada. Lo siguiente que puedo recordar es ser arrastrado justo debajo del hielo. Tuvimos poco tiempo para comprender lo que había ocurrido. Pero sabíamos que estábamos en problemas. No pasó mucho tiempo hasta que aparecimos en lo que era una cámara de aire bajo el hielo. La bolsa de aire los había salvado, pero la capa de hielo podía extenderse por varios kilómetros. Recuerdo haberle gritado a mi padre. ¡Papá! Blake gritaba, "Lo siento, papá". ¡Papá, lo siento! Pero obviamente no fue su culpa. ¡Toma mi mano! Blake pudo tomar la mano de Neil. Intentó desesperadamente aferrarse a él, pero la corriente era demasiado fuerte. ¡Papá! ¡Papá! Solo podía ver, impotente, cómo su padre era arrastrado bajo el hielo. ¡Papá! En una excursión por un río ártico, la balsa de Blake y Neil Stanfield había volcado. ¡Sujétate! ¡Sujétate! Y ambos estaban atrapados bajo una capa de hielo en las heladas aguas árticas. ¡Toma mi mano! La veloz corriente había arrastrado a Neil, el padre de Blake. ¡Papá, no! Blake pronto lo siguió. Luego, él y Neil fueron expulsados debajo de la capa de hielo, pero su tormento aún no había terminado. Estábamos siendo arrastrados rápidamente hacia la segunda capa de hielo y me adelanté. La alcancé y me aferré tratando de evitar quedar debajo. La fuerza del río era tal que de todas maneras me arrastró bajo el hielo. Pero a diferencia de la primera, esta capa de hielo no poseía una bolsa de aire salvadora. Y la segunda capa de hielo no presentaba espacio para respirar. Así que contuvimos la respiración pensando que ese sería el final. Mi padre y yo sufrimos muchos rasguños en la parte superior de la cabeza intentando encontrar aire, esperando poder respirar. Siempre pensé que la peor forma de morir era ahogarse y era casi seguro que moriría de esa manera. Todo lo que recuerdo luego de estar bajo el agua por lo que me pareció una eternidad fue que salí e inspiré una hermosa bocanada de aire. Blake había sobrevivido luego de estar atrapado bajo el hielo, pero no había señales de su padre. Durante ese tiempo no sabía dónde estaba mi padre. ¿Y si había sido empujado contra algo y estaba atrapado? ¡Papá! 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 ¡Papá!
No sé si hubiera sido capaz de enfrentar a mi madre y al resto de la familia y decirles que mi padre había perecido y que yo había logrado sobrevivir. Lo siguiente que recuerdo fue ver su cabeza por encima del agua. Estaba vivo, pero la fuerte corriente lo arrastraba. ¡Papá! No parecía hacer ningún intento por salir del río. Y yo sabía que estaba herido y que no podría hacerlo. Neil estaba exhausto, pero de alguna manera logró aferrarse a una roca y salir. ¡Papá, vas a congelarte! Blake sabía que su padre debía llegar a la orilla pronto antes de quedar paralizado por el frío y la conmoción. ¡Papá, debes nadar! ¡No te detengas! ¡Vamos! Mientras tanto, Blake me gritaba y yo no podía oírlo por el estruendo del río. ¡Debes llegar a la orilla! ¿Qué? Blake, no puedo oírte. Finalmente logré hacer una inspiración profunda para decirle que se callara. ¿Me dejas pensar un minuto? Blake me decía que tenía que nadar hacia él, cosa que era lo que yo menos quería hacer. ¡Papá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Neil sentía pavor al pensar en enfrentar la helada corriente otra vez, pero Blake sabía que era su única posibilidad. ¡Vamos, papá! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Reuniendo valor, Neil se sumergió. ¡Vamos, tú puedes! ¡Papá! Lo logró, pero aún corría peligro. Dios, estás congelado. Papá, ven aquí. Lo siento tanto. Lo siento. Lo siento, papá. Está bien. Fue mala suerte. El agua helada le quitaba la vida a Neil. Blake era médico y sabía que su padre estaba comenzando a sufrir hipotermia. Apenas lo saqué, me di cuenta de que temblaba incontrolablemente y de que eso era un ataque. El cuerpo de 65 años de Neil no podía lidiar con el frío de la misma manera que el de su hijo. En una persona joven, las venas se contraen en brazos y piernas, reduciendo la pérdida de calor y ayudándola a mantener la temperatura necesaria del cuerpo. Pero las venas más viejas de Neil no se contraían de forma tan eficiente. El calor salvador abandona su cuerpo más rápidamente. Si no se calentaba pronto, sus órganos dejarían de funcionar y moriría de hipotermia. Debes entrar en calor, papá. Debo calentarte. Blake desesperaba. Debía hacer entrar en calor pronto a su padre. Y entonces recordó algo. ¿A dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. El encendedor no había sido arrastrado de milagro, pero estaba empapado. Si no lograba encenderlo, habría sido como una sentencia de muerte para Neil. Luego de pasar la noche cerca del extremo norte del cañón, 5 exploradores de Utah preparaban su primer descenso al fondo del cañón. 3 de los muchachos son muy amigos. ¿Eso es tocino? Sí, Mark Coons, de 15 años, explora desde hace 4. Podría haber comido algo de eso esta mañana. lo guardo para el desayuno de mañana. Ser explorador era importante para mí. Era explorador águila, el rango más alto de los exploradores, y eso significaba mucho en mi vida. Mark era amigo de Jordan Weinegar, que iba al mismo colegio que él en Bountiful, Utah. Todos nosotros crecimos en el mismo vecindario. Fuimos a la escuela juntos y estábamos entusiasmados de pasar tiempo juntos para unirnos y divertirnos. Está pesada con toda esta agua. No, me parece que es el tocino. Primera regla, ser amable con quien lleva el desayuno. Buen punto, Mark. Quizás debería llevarla yo. Ni lo sueñes. El tercero era David Phillips. Él era el más experto de los 3 y también el bromista del grupo. Parecía que el calor sería abrasador. Y los líderes respetaron la regla número 1 del excursionismo en el Gran Cañón: llevar agua y mucha. Muchachos, no dejen nada en el camino. Hoy será un gran día. Iremos por el borde.
Luego de 1 hora de calor, hasta el líder Guy estaba agotado. Era difícil dar pasos deslizándote hacia abajo. De pronto Guy perdió el control. ¡Guy! ¡Guy, ¿estás bien? Tropecé con un tronco. No sé cómo hice, pero me golpeé con la parte del cuerpo menos esperada. No sé cómo fue, pero me lastimé considerablemente. ¿Puedes pararte? Le sacaré la mochila. Uno, dos, tres. Por malo que pareciera, Guy tuvo suerte. Pudo haber sido mucho peor. 2 horas después de salir, el grupo, exhausto, llegaba al fondo. Habían bajado más de 300 metros. No había vuelta atrás. Mientras caminábamos, en lo único que pensábamos era en el río. Pero pronto descubrirían que el calor abrasador no era el único peligro que enfrentaban. Dave, no te muevas. Tienes un escorpión en la espalda. Una picadura inmovilizaría a Dave y haría más difícil la llegada al río. Cuidado. ¿Puede matarte? No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Era un recordatorio de cuán hostil podía ser el cañón. Además de escorpiones, había miles de serpientes cascabel. Pisarlas era muy fácil. Si alguno era mordido, moriría antes de llegar al hospital. Vamos, sigamos. Esa tarde la temperatura llegó a los 42 grados centígrados. A las 7 p.m. ya había sido suficiente. Aquí, muchachos, pasaremos la noche. Todos estaban exhaustos. Estábamos exhaustos. Agradecíamos no caminar más. Agradecíamos que el sol comenzara a bajar. Había un clima tenso, pero David hacía lo mejor para levantarles el ánimo. Muchachos, vengan aquí. Se ve el río. Pero Jordan no estaba convencido. Está a kilómetros de aquí, Dave. Tampoco Mark. Cuando vi el río, lo único que pensé fue que aún estaba muy lejos. Me preocupaba mucho que hiciera tanto calor y que nos quedase tan poca agua. Solo pienso en correr al río y tomar litros de agua helada. Unas horas por la mañana y estaremos ahí. De hecho, aún estaban a un día de caminata. Guy era quien más sufría el calor. Se quedó atrás. Era como estar en un horno. Estaba físicamente exhausto. La grave deshidratación de Guy le generaba mucha presión al cuerpo. Finalmente, se rindió. Hey, ¿dónde está Guy? Cientos de metros más abajo, el grupo notó que Guy no estaba. ¡Guy! Necesito ayuda. ¿No puedes bajar? No puedo. Necesito descansar. En ese momento me pregunté si podría llegar al río. El río estaba cerca. Pero en la cima del cañón, Guy, el líder explorador, pierde la esperanza de que llegue la ayuda. Pensaba que las cosas no podían ser peores. Había una cascabel grande a pocos metros de mí. La cascabel diamante del oeste es una de las más agresivas del país. Una adulta tiene el veneno suficiente como para matar a 10 personas. Recuerdo el miedo a que la víbora se diera vuelta y percibiera el calor de mi propio cuerpo. Pero Guy estaba tan débil que no podía moverse.
Esa sensación duró como una hora mientras la víbora estaba ahí. Finalmente, la víbora se fue. Las Islas Salomón se encuentran 1.900 kilómetros al noroeste de Australia. Forman una cadena de exuberantes islas volcánicas rodeadas de una increíble riqueza de vida marina. La isla de Catacay tiene tan solo 1.000 habitantes y casi no recibe turistas. Pero cansada de la frenética vida moderna, Melissa Armstrong renunció a su empleo de gerente hotelera en Toronto y llegó aquí en busca de aventura. No sabía con qué me encontraría en las Islas Salomón por primera vez. Realmente quería un cambio en mi vida. No me sentía realizada y entonces decidí embarcarme. Consiguió un trabajo con el investigador marino David Tomlinson, quien pasó casi 30 años estudiando los océanos. Comencé a bucear en 1963 en las Bahamas. Me siento muy afortunado por poder ver cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. Cabachi es un volcán submarino. David estudia su actividad, pero desde que filmó esta erupción, este desapareció en las olas. Ahora quiere saber qué quedó bajo la superficie. El clima estaba maravilloso. Se suponía que todo debía salir a la perfección. El sitio de buceo se encontraba a 32 kilómetros de la costa. Para Melissa era un lugar muy alejado. Estaba entusiasmada. Me gustaba la idea de bucear en ese sitio y fue solo cuando estuve ahí que dije, realmente estamos en el medio de la nada. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnada. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso, no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Cabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. David y Melissa estuvieron 12 horas a la deriva en el Pacífico Sur.
Decidieron dejar de nadar por las estelas luminosas del plancton. Pero ahora, lo que fuera que causaba los destellos era otra cosa. Oh, Dios mío. ¿Qué fue eso? Veíamos pequeñas explosiones de luz a 5 o 10 metros de donde estábamos. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Viste eso? Sí. Había una luz que titilaba y luego vimos otra y otra más. Ah, ¿qué pez era? No sabíamos, pero esperábamos un ataque en cualquier momento. ¡Oh, Dios mío! El miedo es increíble. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10,000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David. Solo pensaba en cuán lastimados terminarían. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel. La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua
que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco. Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador.